Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Dicen que los lunes ni las gallinas ponen. Pero aquí en Más Vida sí que le ponemos. Y le ponemos entusiasmo, le ponemos mucha alegría, le ponemos muchas ganas de hacer un programa digno de este público maravilloso que nos acompaña 3 veces por semana, 3 veces por día. Y pues para muestra un botón. Hoy yo le invito para que se quede con nosotros, para que disfrute de diferentes temas, decía, de la alegría de estar vivos y de estar ya prácticamente rebasando la mitad de este abril que nos lleva pues también a rebasar casi ya la primera parte de este año 2023. Así es que quédese con nosotros, yo le invito de corazón para que nos acompañe porque le aseguro que aquí sí le ponemos. Comenzamos Más Vida. Pues efectivamente, así como dice nuestra querida Leti Casillas, aquí sí le ponemos entusiasmo, le ponemos gusto. ¿Por qué? Porque estamos con ustedes en su hogar. Hoy es un lunes ya de primavera, la segunda quincena de este mes, ya empieza el calorcito. Y bueno, quiero mandar un saludo a Alvarado porque se lucieron con su carnaval. Y hablando de Alvarado, pues ya nos seguimos hasta ese paraíso que se llama Catemaco, que tiene una laguna preciosa y que nos da un producto. Nos da varios, ¿no? Pero nos da un producto famoso, delicioso, que se llaman tegogolos y hoy les vamos a hablar de ellos. No se mueva. ¡Qué rico! Claro que sí, quédese con nosotros en esta mañana en su programa Más Vida. Le damos la más cordial de la bienvenida y enviamos un saludo al norte, al centro, al sur, a cualquier rinconcito hermoso de nuestro bello estado de Veracruz. Quédese con nosotros, empieza a comunicarse al 2288-423500 porque nos encanta saber desde dónde nos ve esta mañanita que ya los pequeños y bueno, gran parte de los estudiantes regresan a la escuela. ¿Cómo le fue en ese regreso a la escuela? Y si ya está en casa, tome aire y relájese, póngase muy cómodo porque estamos a punto de comenzar. Aparte de estos temas que le estamos comentando, también vamos a hablar de un tema muy interesante como es el cuidado de la voz. ¿Usted sabe qué hacer para mantener la voz cuidada? Y precisamente en este lunes 17 de abril, justamente están regresando 29 millones de estudiantes que faltaban integrarse precisamente a las aulas. Esto tiene que ver en educación básica. Así que déjenme decirles que tengan paciencia. Momento nuevamente de organizar los tiempos y poder transitar de la mejor manera en cualquiera de las ciudades del estado de Veracruz, donde la aglomeración del tránsito debido al regreso a clases se haga presente. Así que tener cuidado con ese detalle y justamente en esta aventura que es la vida, hoy aquí tenemos nuestra sección de aventura en este lunes. Hoy vamos a presentarles la capilla de la Hacienda de la Concepción, un rincón interesante de los muchos que hay en nuestro bello estado de Veracruz. Quédense con nosotros. Con frecuencia decimos a lo largo del programa que nosotros somos como el último eslabón de una larga cadena de personas que colaboran, que trabajan intensamente para poder llegar con un programa digno ante ustedes. Detrás de cámaras hay muchos puestos que todos son importantes porque todos desarrollan una labor muy particular y muy precisa. Por eso es que hoy nos da mucho gusto tener la oportunidad, más adelante en el programa, de hablar con Miguel Salazar. ¿Quién es Miguel Salazar? Un personaje realmente importante en el funcionamiento del área de noticias, la parte coyuntural de la televisora. Miguel tiene una larga trayectoria de la cual nos platicará en la medida de lo posible, que inicia en la televisión nacional.
y cumple 30 años de estar con nosotros aquí en Radio Televisión de Veracruz, una institución que se ha caracterizado, pienso, usted quizá esté de acuerdo conmigo, por el talento justamente que se mueve todos los días y que forma parte y hace la dinámica que tenemos y que nos permite presentarles programas de calidad. Así es que Miguel Salazar, usted no lo conoce, pero hoy se lo presentamos aquí en Más Vida. Muy buenas tardes o muy buenos días, mis amigos. Bienvenidos al programa Más Vida, donde su servidor va a participar con una sección que se llama Más sabe el diablo. Puntos suspensorios. Ahí queda. Un abrazo para todos. La maestra me dio un beso en la escuela, algo así dice la canción. Garabato Colorado, señoras y señores, vamos a tener, sobre todo para los niños, avísenle por favor que en el segmento de Recordar es Vivir, vamos a traer a Chabelo, recién fallecido apenas, oiga usted. Así es que quédense con nosotros aquí en el programa Más Vida. Soy Dionisio Carmona, el último de sus amigos. No se vayan. Ninguna pérdida debe sernos más sensible que la del tiempo, puesto que es irreparable. Habría que reflexionar más profundamente sobre este asunto del tiempo. Dicen que el tiempo no existe en realidad, que es un invento del ser humano, pero bueno, lo que sí pasa y transcurre y no debemos de perder de vista es que la vida se va. Claro. Tiempo es igual a vida. ¿Sí? Punto. Es así de simple la ecuación. Tiempo es igual a vida. Aquello a lo que nosotros le destinemos el tiempo o no, es ahí a donde estamos nosotros destinando la vida. Si estamos desperdiciando el tiempo, estamos desperdiciando la vida. Y donde nuestra mente se enfoca, ahí está la vida. Por lo tanto, ahí nuestro tiempo está invertido. ¿Dónde estamos en este momento invirtiendo nuestra vida, nuestro tiempo? Mucho, mucho que reflexionar al respecto. El vacío es no perder el tiempo, ¿no? Estar así en la nada y es eso exactamente que acaban de decir. Se les va el tiempo y se les va la vida. Sí, y antes fíjate que había otros conceptos, por ejemplo, acuérdate de esta letra de Renato Leduc de es sabia virtud de conocer el tiempo, Claro. y todo esto, y dice la dicha inicua de perder el tiempo, que era cuando perder el tiempo era simplemente quedarte un ratito, así como relajadito. Sí. Pero reflexionando. Pero reflexionando, Claro. pero hoy perder el tiempo pues significa muchas veces tengo una amiga que leía mucho y ahora ya no lee nada porque dice es que pierdo el tiempo, por ejemplo, en Facebook. Ajá. Sí, o sea que es como una causa muy importante hoy en día para perder el tiempo. Decían, cuando era niño ahí en Tierra Blanca, mi tierra, eso es como tocar el piano al revés. Sí. En vez de preguntarnos si estamos perdiendo el tiempo, deberíamos preguntarnos si realmente lo estamos aprovechando. Aprovechando, Claro. claro, sí. Hay ¿Qué que hice el hacer- día de hoy, no? Exactamente, el día de hoy hay que dejar de quejarnos que si tenemos que levantarnos más temprano, que si los chiquitos no se levantaron, que si tengo que ir a trabajar, gracias a Dios tenemos que hacer todo eso. Habrá momentos en que a lo mejor la casa se quede sin ruido, sin juguetes tirados, Sí. ¿no? Sin correr a dejar a las escuelas. Por eso el momento de hoy, lo que nos toque hacer, hay que hacerlo con todo el corazón y de la mejor manera. Me gustó esa reflexión. Agradezcamos el hoy, el presente. Y saben que además de todo, justamente hoy en este vertiginoso regreso de clases seguramente, donde siempre el día antes, el día previo del regreso a clases implica ¿dónde están los uniformes? No poder- Ya lo útiles decía escolares. Anita, ahí sí ¿Dónde? se quejaba. No, pero finalmente es esta dinámica que realmente nos pone en un tren de vida donde viene una cosa y otra cosa y otra cosa, y ¿saben qué? No nos detenemos a disfrutar todo eso. Lo dice Ana, nos quejamos. Y pasa el tiempo, y Ana también lo acaba de decir, cuando los hijos se van, tú lo sabes bien, se queda el nido vacío. Sí. Y entonces, ¿cómo se extrañan esos momentos, no? Sí, claro. Bueno, por pero eso también es... se disfruta, ¿no? Porque Claro. como dice el dicho, lo bailado
nadie, ¿no? Y entonces, Bailada pues, la que tú diste en Alvarado, Ay, sí, de veras. Ahí al pie de una comparsa que era del municipio de Lerdo de Tejada, sensacional. Y entonces les grité que era la tierra de mi suegra y una se volteó y me movió el trasero. Eso, te hizo twerk. Así se dice, usted Pero hizo qué twerk. bonita fiesta que llena, es el primer carnaval después de la pandemia. Y estaba maravilloso, había señoras con su andadera en la silla de ruedas, los niños, chavos con sus bebés aquí de meses, con un arnés, con su mujer, todo el mundo divirtiéndose. Qué bonito. Maravilloso. O sea, un carnaval familiar. Era la familia. Eso, qué Era bonito. la familia. Qué sí. bonito. Y estaba todo el mundo, estaba precioso. Felicidades, Alvarado. ¿Y la Le comida enviamos qué un tal? saludo. ¡Wow! La Eso. comida. Tella, un abrazo. Oigan, pero además de todo, también aquí en Radio Televisión de Veracruz este fin de semana, si siguieron nuestra señal, pudieron haber disfrutado de carnavales que les presentamos justamente que se llevaron a cabo en el sur Claro, del estado. es verdad. Que fue Minatitlán precisamente, y fue Agua Dulce precisamente, y se me olvida algún otro, Esteder. ¿WhatsApp? No. No, estos fueron. Ok, pues ya está. Oigan, precisamente felicidades a todos estos lugares donde tuvieron fiesta y al final de cuentas la vida es una fiesta y el maestro Dionisio de Carmona nos ayuda a recordar con esta sección donde hoy, a quien recordamos, ya lo decía en su inicio, es el Garabato Colorado de Chabelo. Sí que lo dijo así como entrecortadillo, ¿Qué otra pero vez? ¿Y otra ya vez? tú lo ¿Y dijiste otra vez? completo. Algo así. Lo que quiso decir fue eso. A continuación, recordar es vivir. Bienvenidos, esto es Más Vida. En su segmento Recordar es Vivir, vamos a recordar apenas al recién fallecido, que lo habían matado, por cierto, muchas veces, hasta que esta fue la definitiva. Cuando aparecen las notas por ahí, me busco inmediatamente buscar la fuente a ver si era real, porque digo, lo habían ya asesinado tantas veces, ¿no? Lo habían dado por muerto, que esta ocasión sí fue lamentablemente la definitiva. Pero bueno, vamos a recordarlo aquí en este segmento con un tema de los más populares, ¿eh? El Garabato Colorado con Chabelo, con un video que seguramente les va a hacer revivir aquellos momentos tan gratos en la historia del amigo de los niños, Chabelo, aquí en Más Vida. Recordar es vivir. Es el primer año que voy a la escuela. Hice mis palitos y empecé el cuaderno. En el patio grande
48 años ininterrumpidos que Chabelo estuvo al aire, tiene un récord Guinness al respecto. Este hombre de este vozarrón, que siempre que lo escuchábamos en su programa En Familia, vimos un fragmento hace rato justamente de la empresa Televisa, que es que él hablaba y emulaba a un niño. Y justamente esta particularidad de la voz de Chabelo tiene que ver con características, pero al mismo tiempo tiene que ver en saber cómo cuidar nuestra voz. Gran herramienta e instrumento, no solamente de trabajo, sino de comunicación que tenemos los seres humanos, el principal. Y justamente ayer fue el Día Mundial de la Voz. Y para ello, esta mañana nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio al doctor César Méndez, audiólogo, foniatra, que es tal cual nuestro asesor de cabecera en todo lo que tiene que ver con temas de voz, de oídos, estos cuidados que tenemos que tener. Y Leti, precisamente la voz es un elemento fundamental en la sociedad y entre todos los seres humanos. Así es una herramienta, es lo que nos ayuda a podernos relacionar con los demás. César, bienvenido. Nos da muchísimo gusto tenerte de nueva cuenta aquí en el programa. Y bueno, nada más permíteme comentarle al público que hablábamos un poco de un evento que se llevó a cabo el fin de semana y en el que participaste con dos temas fundamentales que la verdad me impresionaron porque nunca había pensado en la voz como una herramienta justamente de trabajo, como una herramienta legal, como tú lo mencionarás en un momento más. Yo quisiera que me hablaras de estas dos ponencias, pero además que nos digas cómo poder cuidar este don maravilloso de la voz. Bueno, haciendo un poquito el comentario de Marx, sí. El Día Mundial de la Voz se celebra desde 1999. Sí. Esto ya tiene algunos años que se está celebrando a nivel mundial. Hay muchas celebraciones. En esta ocasión se hizo lo que es la Voz Foundation, que está en Estados Unidos, tiene 5 capítulos mundiales. Es en China, Argentina, España, Estados Unidos y ya hay un capítulo México en el cual los invitaron a participar, lo que fue sábado y domingo. Las pláticas en las que pudimos participar fue voz ocupacional y voz en el aspecto legal. Fueron esos rubros. Ahorita lo reciente que se toma y lo que platicábamos de voz ocupacional es de que la voz ahora se tiene para el profesional de la voz o se tiene que estar checando al profesional de la voz. Antes pensábamos que el profesional de la voz era alguien de medio artístico y no. Ahora, profesional de la voz es toda aquella persona que utiliza su voz con una intención comunicativa. Esto es, por ejemplo, puede ser la persona que está en el kinder, la maestra, la persona del call center, la persona que está vendiendo en la calle el periódico o algún producto. O sea, toda gente que está utilizando su voz con la intención de comunicar algo es profesional de la voz. ¿Y qué es lo que ahora tenemos que estar checando eso? Muy bien. No solo limitarlo al artístico. Ajá. ¿Y la voz legal? La voz legal es una parte de la foniatría que se está empezando a relacionar, es feo decirlo, pero la descomposición social que empieza a haber, tenemos que empezar a checar eso por cuestiones, quizás a veces pensamos secuestro, pero no solo es secuestro, sino es el cohecho, es la amenaza, la extorsión, la violencia intrafamiliar, la violencia hacia la mujer. Hay que documentarlo y en muchas ocasiones tenemos sobre todo el único, digamos, referente es una grabación donde yo estoy amedrentando a una persona. Entonces se empieza a checar eso también de alguna manera. Es como un peritaje lo que se va llevando a hacer. Más o menos. Para que no digan, sí era mi voz, pero no era yo. Pero no era yo. A ver, pero ahí me surge una pregunta. Claro. ¿Es la voz como las huellas digitales? Es decir, las características de mi voz no son únicas, no se van a parecer a otras, por mucho que se parezca. Todos tenemos una huella vocal en donde nosotros vamos a tener, al estar revisando la voz, al hacer un análisis, por aquí ya lo checamos el otro día, el análisis espectrográfico, sí. Tenemos unas frecuencias en las cuales vamos a tener un tono fundamental y de ese tono va a estar de alguna manera repitiéndose en cada uno. Yo puedo decir incluso las letras A, B, C, Marx las va a decir de otra forma. Tú las vas a hacer de más otra bonita, forma, claro, más con mayor entonación y cierto timbre. Pero es eso, que tenemos una cierta característica en donde todos
de alguna manera tenemos esa huella donde vamos a ser únicos en la forma de producirla. Muy bien. Y en este caso, ya que estamos hablando justamente de la voz, de que de alguna u otra manera, y más por ejemplo nosotros que trabajamos en televisión, en radio, quienes comunicamos ya en este ejercicio donde se supone que tenemos que aprender a modularla, a cuidarla, cómo se habla, todo ello, hay algo fundamental, cómo se cuida. Cómo debemos cuidar la voz, pero no solamente nosotros que lo hacemos un ejercicio profesional y todos aquellos que hoy en día, nos acabas de decir, ya se amplía este abanico en quienes se consideran que hacen un uso profesional de la voz. Entonces, cómo todas y todos debemos cuidar incluso en el día a día, en cómo nos relacionamos, aunque no trabajemos tal cual con el tema de la voz, cómo debemos de cuidarla para dar un mantenimiento, porque yo he escuchado que desde que eres niño, que empiezas con la voz tipo Chabelo, y hasta que vas creciendo, después terminas con una voz que luego es así tipo la de Javier Solórzano. Toda muy lastimada, muy soplada. Sí. O ¿Se puede incluso evitar sin voz, eso? Por ejemplo, O- José José. O Simplemente. Miguel Bosé. Miguel Bosé, ¿cómo ha quedado? Pero ahí es como no sé usar la voz como se debe. Más que No la nada, apoyo donde tiene que apoyar, ¿no? No tiene que lo que pasa que también caeríamos aquí en otros temas como lo que es fatiga vocal o abuso, mal uso de voz, que esas son ciertas cosas que va pasando en medio artístico donde se va descuidando. O sea, y uno piensa, tengo a una gente que me está cuidando la voz y yo de alguna manera estoy educado, tuve clases de canto. Pero ¿qué es lo que pasa? Ciertos excesos, ciertos descuidos, cierto mal uso de voz viene provocando este decaimiento o incluso la edad. Por ejemplo, Chabelo era una persona que estaba muy dedicada y muy cuidada de su voz. Incluso me tocó este fin de semana compartir este panel con el doctor Masao Kume, quien era su médico de cabecera para cuidados de voz. Y él estaba, cada 3 meses iba a revisión. O sea, tuviera actuación, no tuviera actuación, tuviera, no tuviera problema, por eso fue el éxito que tuvo con la voz, porque él cada 3 meses iba a una revisión. Se revisaba. Oye, y justamente es algo que te iba a preguntar respecto a Chabelo. Ese uso de su voz, ese hacerlo tan particular el tono, ¿no le desgastaba? O alguien que lo haga, ¿no nos va a desgastar la voz? A nosotros sí nos costaría trabajo, porque no estamos acostumbrados. Pero él, después de tantos años, era una voz normal, como si escribiera, como si fuera ambidiestro. Podía escribir con la mano derecha, con la mano izquierda, era algo muy natural. Pero puede aparte yo creo desarrollar. que se desarrolló una Sí, técnica, lo ¿no? desarrolló definitivamente, pero ya era sobre todo el cuidado que tenía. A ver, ¿qué tendría que hacer Bueno. en mi vida cotidiana? Para cuidar. Yo soy una profesional de la voz, Marx es un profesional de la voz, pero ¿qué se tendría que hacer como cuidados en general para la voz? Incluso lo que comentaban ahorita a la entrada. Acaban de pasar vacaciones, estoy un poco relajada en casa, yo soy la mamá que estoy con actividad. Los cuidados generales sería en la mañana cierto calentamiento de voz, una letra M para ayudar a lo que es el inicio de movilidad de cuerdas Empieza. vocales, número 1. Número 2 sería la hidratación constante. La hidratación de los pliegues vocales es sobre todo sistemática, no es de que yo tome agua y me llega el agua directamente. Si eso pasara, me estaría ahogando y estaría tosiendo. Es lo que nos pasa. Entonces, es tomar agua, pero de alguna manera para hidratar el cuerpo. Pero ¿tienes una manera particular de tomarla? ¿O a traguitos, a sorbitos? ¿O cómo es? ¿Así nada más? ¿Tomar un Nada vaso de más, agua y ya? pero sobre todo estar tomando constantemente. Ok. O sea, 2 a 3 litros durante el día. Básicamente es eso, porque es hidratación sistémica. Correcto. No es tanto que tome un vaso de jalón, no, sino es hidratación durante el día. Sería el segundo. Entonces, vamos, calentamiento, hidratación. Tercero, movilidad. Sobre todo, a veces tenemos mucha tensión. Movilidad de cuello, muy fácil. Mover el cuello en forma de cruz, arriba, abajo, izquierda, derecha, o incluso con el dedo pulgar e índice, tomar la parte del cartílago tiroides o El comúnmente el gañote, El gañote, la manzana sí. de Adán, la nuez de Adán, estar masajeando como peloteo o dar ciertos movimientos para darle cierta movilidad a esa parte de articulación, porque tenemos una articulación de cartílagos. Ese es, digamos, el tercero. El cuarto, nuestra ergofonía vocal. Esto es, si voy a hablar, tener una buena postura. A veces estamos encurvados, estamos girando. Quizás a veces en canto eso sí lo llegamos a utilizar, pero para la voz normal es estar erguidos, tener una, digamos, una salida de aire sin tanta obstrucción. Sería eso. Y finalmente, tener una sensación
de tonos cómodos. O sea, que yo esté hablando con una voz cómoda, que me sienta sin ninguna tensión. Y por ahí podemos tener finalmente ejercicios de respiración. Más que nada de respiración serían, y por ahí los podemos encontrar incluso hasta en Facebook, perdón, en Internet, YouTube, de ejercicios de tracto vocal semiocluido. Soplar a través de un popotito en un vaso con agua, eso es lo que nos va a estar ayudando a lo que es la modificación de respiración y también cierta movilidad de cuerdas vocales. Esos ejercicios, con eso es más que suficiente. Oye, pero en casos particulares, por ejemplo, los profesores, las profesoras que están ante grupo y que de momento tienen que alzar la voz y terminan muy desgastadas, muy desgastados. Es muy frecuente que tengan problemas de voz o de la garganta. ¿Qué les recomiendas? En ellos, sobre todo, ya que terminamos estas actividades de dar clases, normalmente se ha visto por estudios que las lesiones no son inmediatas. Sensibilidad puede ser que sea inmediata, pero documentado físicamente es a las 4 horas. Ahí es cuando tendrían que hacer algún tipo de ejercicio. Y esto es, sí, el hidratarse, ejercicios de movilidad, masaje y sobre todo relajación. Un poco disminuir el tono, la intensidad de voz, hablar un poco más suave, más calmado y sobre todo un poco de reposo vocal. Ya nos tenemos que ir casi. Rápidamente una pregunta. ¿Agua tibia, agua fría, hace daño? ¿Beneficia alguna de ellas? Nada que ver. Nada que ver, es un mito. Teléfonos, contacto, por favor. Estoy en Hospital Ángeles, piso 6, consultorio 620. El teléfono es 840-5441. Estamos a sus órdenes. Calentamiento. Ya estamos a hacer calentamiento. Doctor César Méndez, audiólogo foniatra, nuestro asesor de cabecera respecto de la voz aquí en Más Vida y para ustedes también. Vamos un corte, Leti. Vamos y volvemos aquí a Más Vida. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Regresamos justamente aquí en Más Vida. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Saben, recibí muchos comentarios este fin de semana. ¿De la noche? Respecto de... qué guapas sí, estamos. de la noche. Eso es aparte, Ah, bueno, realmente ok. ustedes se lucen. Ok. Tienen un amplio auditorio que nos ven afortunadamente gracias a Gracias. ustedes. Entonces, sí, así es, tanto Ana como Clarita, como Leti, pues qué les digo. Pero además de todo, esto es forma con fondo, que es lo mejor de todo. Y justo lo que nos decían este fin de semana, estuve recogiendo varios comentarios de nuestra despedida de la semana pasada, del viernes. Hay quien nos preguntó que ya se están despidiendo, ya estaban despidiendo, era su último programa, pero también hay quien me dijo, Claro. ¿sabes? Me hiciste llorar, nos hicieron llorar. Bueno, aquí en el estudio había una chica que Cierto, se puso a llorar. Edith. Sí. Y la verdad es que es una reflexión y es a lo que queremos llegar con este programa. Hacemos reflexiones de vida para vivir mejor. Sí, me gusta. Sí. Me gusta. A veces corremos tanto a lo largo del día, tenemos tantos compromisos de trabajo, que no dejamos de hacer lo importante que es vivir el día y disfrutarlo, y a pesar de los problemas, porque todos tenemos problemas. Leí alguna vez que hasta esos, los problemas, hay que vivirlos intensamente, porque en la medida que tú los vives es cuando ese renacer va a ser más disfrutable. Y cuando ¿no? llegamos aquí, pues esos problemas los dejamos en su lugar, porque aquí no venimos con problemas, venimos a que ustedes se entretengan, se informen, ¿sí? Como esta entrevista que acabamos de tener, maravillosa, sensacional, algo muy nuevo, eso de la voz. Sí, ¿verdad? Sí, yo primero me empecé a acordar así de Celia Cruz con esa famosa Tu Voz, o de Héctor Lavoe, ¿no? Que era Héctor Lavoe, era la voz. La voz, sí. Sí, pero ahora con eso de la voz legal, eso es una novedad, por lo menos para mí y yo creo que para mucha gente de nuestro público. Fíjate, Pepe, que ahorita me hiciste que me acordara que alguna vez le preguntaron a Celia Cruz
cómo era que había logrado mantener esa voz tan potente, porque tenía un vozarrón, ¿no? Y entonces ella decía que siempre cantó un tono abajo de lo que ella podía ¡Hala! De lo que ella podía ¡Qué dar. barbaridad, ¿sí? eh! Un tono abajo. Entonces eso le ayudó, no forzaba tanto, Claro. ¿no? Y pues conservó la voz hasta siempre. ¿Sí? Nunca la oíste que se le saliera un gallo, No, que ni va. nada por el Que estilo. va. O sea, murió entera de la Sí. voz, ¿no? Oigan, y antes de irse, César, justamente en el corte nos decía que hay ciertos mitos respecto del cuidado de la voz. Una, el hecho de tomar agua fría o agua caliente, y principalmente el agua fría, los hielos, cuando uno toma bebidas, incluso de esas espirituosas, que es mentira que afecten el tema de la voz. Por ahí por una cuestión fisionómica que tenemos que se cubre y se protege. Pero lo que sí ahí llega a afectar es la injerencia de licor y La el ingesta. fumar. El Perdón, fumar. la ingesta de licor y el fumar. No, Entonces, aguas con nunca él. dijo lo de licor. Dijo que el licor ayudaba. Claro. Que una Dijo que copita. relajaba y Sí, luego- dijo que relajaba. A ver, tenemos que puntualizar. Dijo César, una copita. Ya se fue. Sí. Una copita Después de que le haces Jerez. así, no sé Y qué. como yo manifesté mi molestia, porque pues el Jerez ni me Claro. gusta, le dije, oye, pero podía ser otra cosa. Dice, bueno, podía ser una copita de tequila. Bueno. Una copita relaja. Y relajado, Ahí ¿qué te parece? Y en la mañana llegamos aquí. ¿Qué te parece unos tegogolos también ahí para acompañarnos? Bueno, ya lo comentábamos al inicio del programa, los tegogolos es uno de los productos que tenemos en Veracruz, en Catemaco. En la laguna. En la laguna, ¿sí? Donde también salen los topotes, que son claro. una joya también de la laguna, y salen unos peces para hacer su minilla. Y los tegogolos, pues hay que lavarlos bien, y después pues hay que comérselos. Pues ahí está. Con pico de gallo y toda la... Claro. Saludos a Catemaco. Orgullo veracruzano. Nancy Llaga, Catemaco, tegogolos. El agua dulce y la atmósfera mágica que tiene la laguna de Catemaco hacen de los tegogolos una delicia suave y única para el paladar. Que si vienen a Catemaco, o sea, paso obligado es probar los tegogolos. A ver, ¿qué son los tegogolos? Los tegogolos es un molusco, es un caracol. Para capturarlos tenemos que ponerse un visor, una bolsita en la cintura y sumergirse a 4 o 5 metros. ¿En la laguna que tienen aquí en Catemaco? Exactamente. Anteriormente, cuando estaba yo más joven, yo los capturaba y yo los vendía. Ahorita ya no, ya me dedico a puro a vender y los compro. Oigan, que los tegogolos además nos dicen que están riquísimos, mágicos, así como Catemaco. ¿Cómo los prepara usted? Hay que lavarse bien lavadito, salarse lo primero, después se le pone tomate, cebolla, cilantro criollo y después lo demás al gusto sería capso, salsita bruja, acetito de oliva y ya luego al gusto ya el picante, puro habanero le ponemos aquí. ¡Aso, qué rico! Ahorita lo vamos a probar. Al ser un molusco, ¿qué propiedades tiene, por ejemplo, ventajas el comerse unos tegogolos? Bueno, los tegogolos son muy afrodisíacos. Bien. Bastante. Bastante afrodisíaco, Sí. aquí dice don Pedro. Le creemos además. Ha de tener como 51 años vendiéndolos. 51 años vendiendo tegogolos. Sí. Bien. Sí, los invitamos a que vengan a Catemaco, los prueben, la prueba es gratuita y así les gusta, pues pueden consumir. Aquí se los preparamos al gusto, como ustedes lo prefieran. Y afrodisíacos y muy sabrosos. Ya envueltos en el exquisito ambiente místico que posee Catemaco, vamos a Nancy Llaga, a despejar la mente, a consentirnos y a probar más de Catemaco. Nancy Llaga es una reserva ecológica en la que pueden ustedes venir a disfrutar acerca del ecoturismo, hospedarse en alguna de las cabañas que están aquí en Nancy Llaga, a orillas del lago, disfrutar de una excelente vista y también hacer un recorrido por los senderos de esta selva. Y en los senderos ver piezas de nuestro patrimonio cultural, la cultura olmeca, totonaca, azteca. También observar una increíble flora y una diversidad de fauna que se utilizaron anteriormente para las cuestiones de los chamanes. Bueno, de entrada es un manantial de agua mineral. De esta agua también la podemos beber en unos vasos ecológicos hechos con unas hojitas que crecen aquí en los senderos.
Su nombre es apiche. Agua mineral, pero también le dicen, he escuchado aquí que en Catemaco también le dicen agua agria. Agria, sí. Bien. Sí, aquí también se le conoce comúnmente como agua agria. Y tiene propiedades minerales que también se extrae el barro mineral, que es por ello que también adopta todos estos minerales y que ayuda mucho en la piel. Nancillaga es el lugar donde la selva está de regreso y en donde confluye la selva tropical más al norte del continente americano. Con su gran diversidad en especies de flora y fauna, el lago y el manantial, Nancillaga es un ejemplo del turismo sustentable. El recorrido consta no solamente de ver piezas culturales, sino también se ve diversa fauna y diversa flora. Algunas aves que habitan aquí es la guacamaya roja, una especie en libertad totalmente y que fue introducida en la selva de los Tuxtlas para rescatarla. También pueden hacerse una limpia espiritual con el chamán de Nancillaga. Es para atraer todo lo bueno y alejar todo lo malo, ¿sí? Para el trabajo, el dinero, el amor. Anteriormente a los curanderos se les conocía como sanadores o titil, ya que adquiría o usaba toda la vegetación que tenía a su alcance para realizar curaciones. Aquí en Nancillaga también se realizan otras actividades, como lo comentas, eventos como las bodas prehispánicas o olmecas que se llevan a cabo en el Teatro al Aire Libre. También otro de los encantos que hemos visto es que aquí tiene todo como para consentir a cada persona que viene. Si bien de Catemaco se habla mucho por su belleza y atractivo turístico, en Orgullo Veracruzano valoramos a su gente esforzada por atenderte bien y bonito. Esto es lo más valioso, y saber que a través de un trabajo honesto se activa su economía. Un descanso en medio de la selva no está nada mal y además es necesario. Si bien este fue un recorrido express, sabemos que cuando estés aquí vas a quedar encantado con Catemaco. El staff de esta mañana, incluidos todos los conductores, de verdad, nos sentimos muy felices con todos los invitados que llegan y tratamos de acogerlos y de apapacharlos. Y todos son importantes para nosotros, pero hay personajes que son entrañables en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional, y es el caso de nuestro invitado de hoy, para que nos platique un poco de su experiencia profesional, un poco de sus orígenes. Él es Miguel Salazar. Usted no lo conoce porque Pepe no aparece a cuadro, pero claro, siempre está pues muy activo, moviendo la columna vertebral de esta televisora, que es el área de noticias, en este caso producción de noticias. Así es. Miguel Salazar, bienvenido. Miguel, un gusto. déjeme darle la mano. 30 años en nuestra casa. Sí, pues yo venía hace unos días en Facebook, publicaba algo, dije, tengo que escribir algo ya 30 años, como autofestejarme, y decía, tantas cosas han pasado en 30 años, y pensar que yo venía por 3 meses y me aventé 3 décadas. Así sucede de repente, y llegas a encontrarte con tu destino y con un espacio, un lugar donde pues se suma ese talento maravilloso para hacer eso que yo le decía a Leti, esa suma de talentos que hace que brille en nuestra casa Radio Televisión de Veracruz. Sí, yo creo que la institución como tal ha tenido muchas altas y bajas, y justamente de esto hablaba al principio del programa cuando hablaba de tu participación. Es que ha sobrevivido etapas verdaderamente complicadas por el talento humano, por el amor a la camiseta, que tú te pones hace 30 años, pero que te trae aquí ya con un bagaje de conocimientos laborales muy amplio, de haberte codeado con gente muy importante de la televisión nacional, Jacobo Zabludovsky, Memo Ochoa y muchos más, Abraham Zabludovsky y todo. Háblanos un poco de esto, Miguel. Bueno, pues el antecedente yo lo podría decir. Yo soy egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Muy reconocida. Muy reconocida, sí. Pero antes, un semestre antes, yo entré a la Universidad Nacional Autónoma de México a Ciencias Políticas. Pero me quedaba demasiado lejos de mi casa y demasiado lejos de la escuela. Decía escuela, trabajo, casa, pues no voy a poder. Ahí conozco a un redactor
de Hoy Mismo. Y me dice, oye Miguel, necesitan un titulador en el estudio J, ¿por qué no vas? Pues ¿cuánto pagan? No, pues te pagan, pero tienes que estar a las 4 de la mañana. Llego y le digo a mi papá, conseguí trabajo, a las 4 de la mañana entro. ¿Cómo que a las 4 de la mañana de velador o qué? No, titulador. Y resulta que llego al estudio J, me presento y pues ves a puras personalidades. Llega ahí don Juan Dosal y dice, a ver, te voy a pasar los resultados de fútbol, béisbol. Y del Atlante. Y de todo. No, pero antes de decirte, a esa época se editaba cine y el titulaje era pizarrones con letritas y tenías que ponerle Juventus contra tanto, 1-0, 2-0, ¿no? Sí, y había una complicado. tituladora de 10 páginas nada más, entonces tenías que entretitular eso y los pizarrones y era una época, pues la época arcaica. Sí, que se artesanal hacía realmente, artesanal. Y de ahí pues ya En surgió... los 70s. En 77 para ser exacto, en 1977 y después de ahí pues ya me piden que titule Odisea Burbujas, Round Zero y entonces ya todo el mundo empieza a hacerlo. Y cómo doy el brinco a lo que es producción, un día en los primeros días de un año, había, ustedes recordarán, pues, transmitían fútbol americano todo el santo Sí, día, claro. los días primero después del desfile de las rosas. Sí. Y yo, chamaco, siempre me gustaba el deporte, lo veía y ese día hacen una pista, pasa al aire y le digo a Salvador Ortiz, que era el productor de Hoy Mismo, Sí. le digo, chavita, ese no es el equipo que habla Dosal. Saca la pista. Y ese no es, y ese no es, y ese no es. Dice, va, ya manda corto y ya. Entonces Ochoa se mete y dice, bueno, ¿qué? Hoy no amaneciste bien, ¿verdad? No das bien las notas, a ver qué es lo que te pasa. Vete a dar una vuelta y regresas. Y entonces va a la cabina y dice, ¿qué es lo que está pasando? Dice, este muchacho me dice que no es. Dice, va, pues llévatelo a videotape a este muchacho. Y entonces el muchacho les dice qué es lo que tiene y dice, bueno, pues, ¿sabes qué? ¿Qué otras cosas haces? ¿Qué estudias y demás? Y me dan la oportunidad, Guillermo, de decir, ¿no te gustaría venir a nuestro equipo? Y ahí empezó el crecimiento. Ahí estamos viendo algunas Sí, fotografías. Veracruz, mira, Ajá. Ahí estamos en Zongolica, ya también de camarógrafo de repente, en Catemaco. Aquí son elecciones, unos debates que hubo. El Atlante no puede faltar. El Atlante. Mira, ahí estoy con Leti y compañeros, pues ahí estaba con el licenciado Villasana. Ahí No, está una larga la Galli vida. cuando tenía pelo. Estuve en algún momento también en noticieros de radio, en revista, como vemos ahí. Ahí está el Gonzalo, estábamos en un grito de independencia. Aquí algunos proyectos de los programas previos a que entremos al aire. Y también tuve revista con el Mario Lozano Carbonell. Tras Claro, la noche. Tras la oye, noche, sí. y me estás olvidando. Ay, Perfiles con Leti Casillas. Por favor, toda una temporada de Perfiles. Que en paz realizador, descanse. sí, de perfiles. Fíjate En que... radio, en todos lados andamos picando piedra y sobre todo sumando y agradeciendo a la gente, o sea, a todos los que están aquí enfrente que no los vemos, afortunadamente muchos de nosotros respetamos al público, por eso no estamos de este lado, porque somos demasiados feitos. Pero creo que aquí el plan es, o sea, sí hay una cabeza, ¿verdad? Pero siempre debe saber hacer equipo. Fíjate que yo que he tenido la fortuna de trabajar con varias personas aquí en el canal, bien como productores, bien como realizadores, quiero recordar Ahí estoy esta contigo, etapa mira. de... Ahí estoy contigo. Ah, no, es que ¿Perdón? estamos en vivo. Estamos en vivo, sí. Recuerdo con mucho entusiasmo, con mucha alegría, esta época en que trabajamos juntos. No fue un largo periodo, pero tiene Miguel justamente esa virtud de saber sumar, de no ponerte obstáculos, de hacértelo todo más fácil, de aportar todo lo que puede aportar y eso enriquece Y muchísimo en de cualquier ser trabajo. equipo, que es Claro. muy importante para lograr lo que se pretende, lo que tú quieres que vea nuestro público, ¿no? De Feño, porque naciste De en el Feño, DF, en la colonia Jardín Balbuena. Jardín Balbuena. Delegación Pero Venustiano veracruzano, Carranza. ya. Retorno 22 de Avenida del Taller, Grupo 12, Casa L. No es que te tenías que aprender la dirección. claro. Pues nada, claro. que ¿dónde estás? Ahorita manda tu ubicación, aquí estoy. Sí, Y ya. claro, ya no tienes que decir nada. Oye, ¿cómo fue cómo te recibe Radio Televisión de Veracruz cuando llegas? Pues sin afán de presumir, pero sí con un currículum importante. Mira, lo que sucede es que accidentalmente es como llego a este canal. Mientras yo estaba en la televisión privada,
tengo la oportunidad de que me dejan de un asistente de producción a una persona aquí jalapeña, que por órdenes ahora sí del jerarca mayor, el productor Chava Ortiz, me dice, a ver, Pedro Cabañas, que sea tu asistente. Es que Chava Ortiz era jalapeño, ¿no? Era jalapeño. Sí, claro. Entonces, este muchacho empieza a estudiar en la Escuela de Periodismo, Radio y Televisión allá y es mi asistente. En algún momento yo me voy Pedro. y le digo, ¿sabes qué? Pues ¿a quién dejamos, Miguel, ahorita que te vas? Pues Pedro, oye, pero pues es un chamaco que le digo, ya sabe todo, ya aprendió y también es igual de argüendero que yo, no vas a tener problemas, quédate con él. Entonces salí, no hubo problema efectivamente, regreso yo a la producción y nos perdemos de vista. Llega a la presidencia Salinas de Gortari, aquí llega el gobernador Patricio Chirinos y en el primer acto oficial, pues ¿qué creen? Pues que el camarógrafo del canal no llegó y que el de la coordinación no lo tiene. Y entonces llevo una llamada y Pedro Cabañas dice, oye, ayúdame. Fíjate que me acaban de... Yo soy subdirector ahora del canal estatal acá y el director quiere ese video, si no nos van a correr a todos, apenas llegamos y ya vamos para afuera. Entonces hago el trámite en México, les consigo el video, van por él a la Ciudad de México y entonces ya la siguiente llamada, la siguiente semana es el director invitándome a que participe con el canal haciendo un proyecto de crecimiento que quería el gobernador Patricio Chirinos y especialmente don Miguel, que era el coordinador de comunicación social. Entonces, para hacerlo, dice, es que la subdirectora que queda es Mónica Camarena, que es una periodista, y por el lado informativo no tengo problema, pero necesitamos un proyecto de crecimiento para el canal. Entonces, presento ese proyecto, que no era otra cosa más que darle su espacio específico, quería dar mucha fuerza a los noticieros, entonces hacer un set alterno para que no tuviéramos que esperar 2 horas si surgía algo, en lo que los tramoyistas quitaban la escenografía, porque ahorita tenemos cómodamente las escenografías, pero antes era quitar, poner, quitar, poner. Sí, claro. Entonces, con el diseño... Es que un solo estudio. Sí, un solo estudio. Entonces, lo que era la contraparte, que es donde guardábamos todos los chunches, decimos, todos los triques, quitamos utilería y demás, ahí se creó esto. Entonces hubo un comodato con el IBEC que nos prestó un equipo. Para esto fue un trabajo dentro del proyecto. Debo mencionar a Elías Rodríguez, un gran ingeniero de Televisa, creo que es el connotado y nunca nos cobró un centavo. Nos asesoró técnicamente para ver qué se necesitaba para tener un nuevo estudio. Y de ese nuevo estudio, creación de una videoteca, continuidad y todo, fue que se aprobó y lo tenía que echar a andar yo en 3 meses. Y lo echaste a andar. Me pagaron la mitad en lo que habíamos quedado y la otra mitad, como no me la pagaban, le dijo el coordinador al director del canal, oye, pues ubícalo ahí en el canal, pues así aprovechamos. Aquí, oye, pues, y aquí me tienen. Pues mira, 30 años después. damos gracias a Dios, de verdad, yo por conocerte, por ser amigos, por vernos con frecuencia, y pues nuestra televisora por tener gente tan talentosa como tú, que además ha hecho un semillero de gente que hoy ocupa también otros puestos. Miguel, mi felicitación grande por estos 30 primeros años en el canal. Deseo que no cumplas otros 30 porque vas a estar muy viejito. Y bueno, pues agradecerte que hayas venido a platicar con nosotros. Te quiero. Gracias. Bravo. Y bueno, pues esto no es más que honor a quien honor merece. Anita y Marx. De verdad que es un gusto trabajar con personas como Miguel Salazar, que además, como bien lo dice Leti, como lo dice Pepe, además de ser un excelente profesional y ser impecable en lo que hace, es un gran amigo. Es una persona de bien, es un gran papá y de verdad es un gran deportista, porque es un tenista, pero de los buenos. Antes no se perdía ninguno de los encuentros allá en Acapulco. Hoy en día ya como que... Y atlantista. Y atlantista de corazón aparte. De corazón. Entonces, bueno, de verdad Pobre es que hombre. es parte de la familia de Radio y Televisión de Veracruz. Pobre hombre. No es cierto, sabe que se le quiere mucho. Y mucho, y se le respeta. Y bueno, también otro de los grandes elementos que tenemos aquí en Radio y Televisión de Veracruz es Ángel González, que en su programa nos invita a conocer esos rincones, literalmente. Qué bárbaro, porque siempre nos lleva a conocer esos rincones del territorio veracruzano, algunos muy cerca de la capital, y son una excelente oportunidad para ir los fines de semana. Vamos a De Aventura con Ángel González a continuación.
La comunidad de la Concepción, mejor conocida como La Concha en Jilotepec, cuenta con la ex hacienda de la Concepción, fundada en el siglo XVI por Francisco Gutiérrez de Ceballos. Fue su fundador original de la hacienda. Y fue de los conquistadores españoles. Y fue de los conquistadores que llegaron con Pánfilo de Narváez. Ahí todavía se pueden ver algunas partes de lo que fuera una gran hacienda. Se puede venir a ver lo que quedó del casco del ingenio y se puede venir a ver lo que queda de la ex hacienda, que se puede observar lo que es la represa, cómo era la casa del hacendado, lo que fue las oficinas hasta el 2010 y la casa grande en que vivieron los señores Caraza, la casa Curato, lo que era la barda, la entrada, que era el arco que tenemos aquí enfrente del ingenio. Lo que más sobresale de este lugar, aparte del ingenio azucarero que hoy en día está cerrado completamente, es una particular construcción, la capilla de la hacienda, que aún se encuentra en buenas condiciones, dedicada a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Una construcción del siglo XVI, específicamente del año de 1534. Vale la pena conocerla. Del siglo XVI, después de la epidemia de 1531 hacia 1534 comenzaron la evangelización y es cuando construye la iglesia como está ahora, con una sola bóveda de cañón, es de estilo renacentista todavía, con sus pilastras jónicas como las tiene por fuera, el alfarje que era la parte de madera donde se ponía el coro encima de la entrada. Es de una sola nave y coro o alfarje. Su retablo del siglo XVII está pintado y no se nota su antigüedad. Para tener una vista más apropiada de lo que queda de la hacienda, subimos al campanario de la capilla. Uno de los atractivos que usted puede ver en el municipio de Jilotepec es sin duda alguna las capillas, hacer turismo religioso. Estamos aquí en la comunidad de la Concepción, precisamente en la capilla de la ex hacienda de la Concepción. Y de ahí nos cuentan la historia de una campana. Se cuenta que tenía grabados con incrustaciones de oro y un militar se la llevó para resguardarla y nunca la regresó. La que está aquí es una réplica de bronce. O sea, la campana original fue mandada a hacer por los señores Gutiérrez de Ceballos en 1618-1620 y tenía el nombre de Elvira. Lo que sucede fue que en la época independentista un general de nombre José Rincón vino por ella para llevársela en resguardo, que nada más iba a guardar los candelabros que eran de oro y plata y la campana que tenía grabado de oro y plata para resguardarla, pero pues nunca volvió. Ángel González para Más Vida. Solo Veracruz es bello, de verdad. Estamos aquí en el corte hablando de nuestro estado y de verdad que no nos cansamos entre nosotros de presumírnoslo. Claro. Así que esperamos que a ustedes también se les antoje venir y visitarnos. Si no nos conoce, si nos ve en otro estado y si tiene tiempo que no nos visita, pues regrese. Claro, claro. Siempre hay un lugar que conocer, siempre hay un lugarcito donde comer rico. Ay, y claro. siempre hay alguien cálido que te recibe, ¿no? Y que te da la bienvenida. Desde la Huasteca. Sí, desde la Huasteca hasta el sureste, que es allá en Coatzacoalcos, Agua Dulce. Qué bonito es Veracruz. Decías esto que hablaba Jorge Saldaña de... Sí, él decía de qué cosa, que había cosas que solamente pasan en Veracruz y se dicen en Veracruz, cosa que es verdad. Y entonces decía que los veracruzanos teníamos, se incluía, porque pues, él era de por acá, de banderilla. Jícamo. Es que el jícamo que tienen que tenemos los veracruzanos, pues es único. Jícamo, me preguntabas, pues como qué querría decir, pues como jiribilla, como sabor, como... Eso.
Eso que nos caracteriza. Sí, es cierto. Y es que por donde uno vaya, en una ocasión hace años, cuando tuve pues esa dicha de convivir con las mujeres de Humo, totonacas, de una región maravillosa, la jiribilla de las totonacas, qué maravilla. Sí, te salió hasta verso. La jiribilla, qué maravilla. Qué divertidas. Uy, les voy a platicar una anécdota. Llegaron los ángeles negros a la Cumbre Tajín. Y entonces les teníamos que enviar, yo coordinaba el nicho de aromas y sabores, les teníamos que enviar en la noche la cena. Y entonces yo vi que las mujeres querían ir y yo dije, órale, que lleven las bandejas de ellas. Pues estábamos, colindábamos con el nicho de la música. Y entonces yo estaba con FEMAT ahí, una copita, y las 12 de la noche. Las 12 de la noche. No, las 12 de la noche, la 1, las 2, y le dije, oye, ya, mañana hay que abrir temprano para el desayuno, y estas a lo mejor ya se fueron. Al día siguiente llego a las 8:15 a la cocina, estaban todas trabajando, todas. Y les digo, bueno, ¿y cómo les fue con los tigres? Y no, dice, ángeles. No, eran los tigres, los tigres del norte. Eran los tigres, ya, perdón, dije ángeles negros, no, eran los tigres. Eran los tigres. Y entonces dice una que estaba dándole a la cazuela, dice, ay, don Pepe, dice, vengo toda arañada. Y la otra dice, a mí me mordió por acá. Y se me... Esas son las totonacas. Jarochas, veracruzanos. Ese es el jícamo, esa es la jiribilla. Sí. Así somos los veracruzanos, ¿qué le vamos a decir? Oigan, y por cierto, en este día, este lunes 17 de abril, estamos conmemorando, hay días que se conmemoran, por ejemplo, el Día Mundial de la Hemofilia. Esta enfermedad que cuenta la historia fue generada a partir justamente de la monarquía. La monarquía europea, porque el hecho de que solamente entre familia ellos se relacionaban para que no se mezclara su sangre azul con los plebeyos, pues generó, y mejor dicho, degeneró precisamente en esta enfermedad que solamente manifiestan los hombres, pero que son las mujeres las transmisoras. Por no juntarse con la pelusa. No, claro, es que le decían, bueno, la enfermedad de Reyes, o se le dice la enfermedad de Reyes. Por ejemplo, el hijo del zar Nicolás II, él tenía hemofilia y de eso muere, ¿no? Porque es una enfermedad en que no coagula la sangre. Así es. Entonces te golpeas, te abres te cortas, y no... ¿Sí? Digo, ahora ya hay muchos recursos, ¿no? Pero en aquellos años, pues imagínate, o sea, te morías. Y también hoy es el día de la apreciación de los murciélagos, estos animalitos que tienen una característica muy particular, son los únicos mamíferos con alas, al final de cuentas, y que mucho estigma negativo se tiene de ellos a partir de las historias de vampiros. Sin embargo, han de saber que no son dañinos para los seres humanos, sino que al contrario nos ayudan y benefician. De entrada, ellos eliminan muchas de las plagas que sin ellos, bueno, estuviese esto así, mire, peor que las plagas del apocalipsis, sí. Pero además de todo, ellos también ayudan a la polinización y dispersan semillas. Por lo tanto, se invita a que cuidemos el entorno de los murciélagos y respetemos sus cuevas, que desafortunadamente por el hecho de que hay espeleólogos que han ido de cueva en cueva, y esto pasó en Estados Unidos, tomaron una infección, se la llevó una bota, esa infección la llevaron a otras cuevas y ahora los murciélagos han muerto aproximadamente más de 6 millones de especies en Estados Unidos y Canadá por esta contaminación que hubo por un descuido de alguien que andaba entre cueva y cueva. Fíjate que además son lindos porque no te agreden. En la casa de ustedes, que es la mía. Así que la avisamos, no le lleguemos a ser improviso. Tengo un área donde hay una bugambilia y se hizo como una cuevita porque haz de cuenta que está como saliente. Y ahí algún día pasé y los vi colgaditos, eran una colonia como de unos 10 y todas las tardes los iba a ver salir. Ahí vivieron una buena cantidad de tiempo hasta que el jardinero fue y le dio cuello a la bugambilia, o sea, la recortó, ¿no? Esa es una invitación que se hace este año, cuidar los entornos de los murciélagos donde viven y más que nada las palmas. Luego que se caen las palmas, las ramas que se quedan ahí junto al tronco, los expertos dicen, no las quiten.
es un resguardo para ellos y nos Claro, sirven mucho y nos claro. ayudan. Y otro lugar, rápidamente antes que nos coma el tiempo, que ¿Ya te es comió? como el Edén, sí, de hecho, que es como el Edén, es el jardín de la casa de don Magno García Marrero. Ah, no, bueno. A quien vamos en este momento a ver a continuación. Precioso Magno y precioso el jardín. Y Maravilloso también su jardín. esposa. Sí, Fuerte sí, abrazo sí. para Ah, ellos. también, claro. Les voy a leer un alburema que está en este librito, que ya lo presenté en alguna otra ocasión quizás, y que la portada es un dibujo que me hizo una de mis nietas de un coyote cojo. Y entonces, bueno, pues ustedes en algún momento dado querrán tener este libro, pues hago el anuncio de que se puede comprar en algunos lugares, si no yo aquí se los regalo porque trato de venderlo y nadie me lo quiere comprar. Voy a decirles este alburema que se llama Incompetencia. Está dedicado a una dama. Tu afán de darme celos no es casual ni fortuito. Es el juego proscrito de dudas y recelos, tan manido y refrito. Por eso te repito desde mis desconsuelos. A mi edad, los desvelos de amor ya son un mito. Te amo sin paralelos, pero ya no compito. Gracias. Hasta la próxima. Un saludo a todos los pequeñitos que nos están viendo, algunos porque van a la escuela en la tarde, algunos porque a lo mejor todavía no se incorporan a sus clases. O se les hizo tarde y les cerraron la reja. Se les hizo tarde. Bueno, es que hay que recordar que también se está trabajando en algunas calles que forman parte de las arterias principales en la capital del estado y por eso también debemos considerar el tiempo que vamos Ay, sí, a salir pero un Veracruz poquito. tiene más ciudades, ¿eh? Ay, Pero bueno, un saludo porque también ya muy pronto viene el día de A los del Tronconal, los muchachitos del Tronconal sí nos están viendo, que no sé por qué, no tuvieron clases ellos, sí ¿Ah, no no regresaron, tuvieron no sé clases? por qué se les suspendieron, pero saludos a ellos. Les Ellos sí nos enviamos un están saludo. viendo. Oye, y hace unos días, pues estuvo celebrando, cada quien a su manera, Sí. espero que sí lo haya celebrado, y si no, pues yo digo que todavía está a tiempo, fue el Día Internacional del Beso. El 13 de abril, precisamente, el 13 jueves de abril. pasado. ¿Lo celebraste? Claro. Sí. Todavía. Todavía. Por supuesto. Con razón te vi un poco inflamado. Iba a decir otra cosa. Claudia, qué gusto que estés con nosotros. Hola, mucho gusto. Claudia, nuestra sexóloga ya de cabecera aquí en el programa de Más Vida, donde qué gusto nos da que vengas hoy precisamente a pretexto de este día, Sí. del Día del Beso, que se celebra el 13 de abril, no sé si lo sabían ustedes, porque es el día en que se realizó, se tiene registrado en el libro de récord Guinness. ¿Cuántos? El beso más largo de la Más historia. largo. El más largo, que duró 58 horas, creo. ¿Qué? 58 horas. ¿No tenían otra cosa que hacer? Récord Guinness, que además ganaron su propio récord anterior, que eran de 46 horas. y fueron unos tailandeses.
Sí, yo estoy practicando. El fin de semana empecé a hacer ahí gimnasia para... ¡Leti! ¿Qué dice Leti? Mejor no decimos lo que dijo Leti. Ya no especifiquemos. Bueno, pues por eso mismo es que se celebra, se conmemora el Día Internacional del Beso. Sin embargo, debemos de decir, me parece, Claudia, ya tú me dirás si estoy en lo correcto o no, el beso me parece que es la caricia o el punto más íntimo que la sociedad acepta públicamente. Como que es ese momento de conexión, que así puede ser socialmente pues un protocolo, pero también íntimamente, ya en la parte afectiva, es lo que socialmente aceptamos que se muestre públicamente. Bueno, habría que especificar que es muy cultural. O sea, de todos los países del mundo, de todas las sociedades que tenemos también que conforman nuestro diverso mundo, pues un 35 a 40% no es aceptado el beso tal cual lo vemos nosotros. Como... Bueno, en México y América Latina. Exacto. Ahí empecemos bien porque sí somos muy fogosos, sí somos muy expresivos, porque otros países no sucede. Entonces sí es muy interesante, importante como tomar en cuenta que no es universal lo del beso. Pero claro, es una digamos, una muestra de un vínculo afectivo, social importante pues, de todo lo que estamos viviendo nosotros como sociedad. Sí, porque hay diferentes tipos de beso. Totalmente. Seguramente hay una clasificación enorme. También eso tiene que ver mucho con, incluido México. O sea, si nosotros vamos a Oaxaca, por ejemplo, hay besos que se dan en la mano a los papás, que cosa que nosotros podríamos ver un poco extraño, que no nos parece... Lo común, común, pero sucede y es una muestra de respeto a la autoridad, en la frente, respeto, ¿no? En la frente, en la nariz, ¿no? El beso puede dar muestra como de diferentes formas de acercarnos a otra persona, ¿no? Que desafortunadamente en la pandemia pues tuvimos un periodo muy grande de ese contacto físico, ¿no? Que para mucha gente es muy importante, porque además un beso nos hace desarrollar y nos segrega la oxitocina necesaria para ser feliz. O sea, a nivel cerebral el beso puede darnos la posibilidad de cambiar un estado de ánimo, dado esta oxitocina, las hormonas de la felicidad que provocan pues un cambio cerebral y físico y además también muscular. Si besan, y besan bien. Aparte de todo. Dilo, ¿qué? Los músculos. Sí, los músculos de la cara, menos arrugas. Entonces, si vemos a alguien muy arrugado, que sí que no besa bien. Bueno, pueden ser varias las variables. O que hace mucho Son uso muchas del las voto. variables, pero le ayudaría unos buenos besos. Oye, y en este caso, a ver, digamos, ¿qué es un beso? Si nos vamos a la parte, imagínate que la somos de Real otro Academia, planeta. sí, español, dice como el contacto y opresión, o sea, de los labios a diferentes partes del cuerpo. Entonces, para que haya un beso tiene que haber de por medio labios. Sí, claro. Sí. Sí. ¿Cuáles son los besos, digamos, porque hay de besos a besos? Hoy en día me parece que también está estigmatizado el tema del beso. Hay muchas personas que he escuchado que dicen, en la pandemia no saben qué bien me sentí, principalmente amigas que me han dicho, porque no tenía que besar a nadie, ni permitir que me besaran cuando me saludaban, así estábamos bien. Pero otras personas dicen, no, a mí me gusta ese acercamiento, ese afecto, el apapacho, el abrazo, el beso. Ahí también hay que tener cuidado en cómo se besa, ¿no? Bueno, creo que también tiene que ver con la personalidad y la educación, ¿no? Claro. O sea, eso es muy, muy personal y no podemos como proponerlo o imponerlo de alguna manera. Claro. Yo sentí que en la pandemia era necesario preguntar todo. ¿Puedo abrazarte? ¿Puedo darte un beso? Ajá. ahora pues también hacia incluso los niñas y los niños se les enseña esta cuestión, ¿no? O sea, el que puedan preguntar y también que se les pregunte para saber si pueden besar o no pueden besar. Y pues hay que preguntarlo, porque hay gente que no le gusta el contacto físico en cuestión personal y hay personas que sí son muy kinestésicas y requieren el apapacho y el abrazo, ¿no? Bien importante esto que dices respecto de las niñas y los niños, enseñarles a que ellos den autorización de un contacto, así sea un beso. Pero también es muy importante respecto del tema del besar,
el hecho de, finalmente, hay besos que se dan al aire, hay los besos que se dan por compromiso, por protocolo social, pero finalmente, luego los niños, como papás inocentemente, o a lo mejor en este vínculo afectivo, hay quienes dan beso de piquito. Y he leído y he escuchado que no es recomendable hacer estas prácticas con los niños, porque desde el punto de vista de la psicoterapia y de la educación a los infantes. Bueno, hay maneras donde se puede ir trazando evitar o la prevención del abuso a menores. Ajá. Y una de las cosas pues son ciertos códigos en donde la niña, el niño tiene que tener claro qué es lo privado, qué es lo público y qué es lo que, digamos, podría atentar contra su intimidad, aunque sea un beso. Entonces se sugiere que no obliguemos a las niñas y a los niños a decirle, dale un beso a tu tía, dale un beso a tu tío, o sea, no obligarlos, sino que sea una propuesta y que si se le va a besar, se le pregunte a la niña y al niño si quiere ser besado, ¿no? Además de algunos otros, digamos, códigos que se van dando a partir de pues un acto social, pero que también podría ser difícil para la niña y el niño ir reconociendo cuando es algo desagradable y normal. Y si es desagradable para él, no debe ser permitido. No obligarlo. No debe ser obligado. Tal cual, como papás, ¿habría alguna situación, yendo, insisto, a la parte psicológica, donde pudiese darle una mala comunicación? Ya ven que dicen que está el complejo de Edipo o de Electra, en cuestión de que la mamá o el papá besen a los hijos de piquetito, una cosa así, a lo mejor por ver que lo hacen los papás. ¿Pueden recibir alguna información, algún mensaje pues ahí chueco? Sí. Sí, se me pasaba también esto que comentas del beso en la boca entre mamá e hijo, que generalmente es lo que se da. También eso es muy cultural. O sea, hay países donde sucede y no significa el beso per se que algo vaya a suceder. Pero sí se recomienda que para no confundir el significado de ese beso a la niña y al niño, no lo hagas de esa manera, ¿no? O sea, porque además lo podemos hacer de muchas otras maneras. Pero también es cultural. O sea, hay países en donde los hombres, desde chiquitos, niños, se besan, tienen con los hombres, entre hombres, beso de mejilla, a veces beso de piquito con el papá, pero eso también tiene un contexto cultural muy fuerte que hay que entenderlo para saber y crecer en ese contexto para reconocer el significado. Los significados son tan variados dependiendo de la cultura y también la connotación que le demos. Pero sí, tienes razón, o sea, en cuestión de prevención del abuso, se recomienda a las familias pues no dar ese tipo de besos, ¿no? Sí, es lo mejor para que los pequeños en casa no crean o piensen que es algo normal, ¿no? Que además de todo, acabas de tocar un punto bien importante. Creo que también se está rompiendo el prejuicio respecto del beso entre hombres, que entre amigos se pudieran llegar a besar. Antes eso, bueno, ya estaba muy mal visto socialmente, era objeto de críticas, de echar carrilla, pero de la pesada y cuestiones así. Hoy en día creo que esa parte también ya se ha relajado y creo que ya como hombres, con esta construcción de nuevas masculinidades, también se están rompiendo esas estructuras de rechazo y creo que ya no se ya no se siente tan endeble la virilidad o la masculinidad en dado caso por este tipo de prácticas. Y que yo creo que deberían de suceder, porque tanto hombres como mujeres en nuestro contexto y en nuestra cultura, pues saludarse de beso y darse un beso en la mejilla, o de repente entre papás e hijos puedan abrazarse y hacerlo de forma, porque esa es su intención, pero no lo hacen porque socialmente se ve mal. Pero si es mi intención y si es mi interés, pues sería maravilloso que se pudiera romper con ese estigma y poderlo hacer, ¿no? Y ser cariñosos también de esa manera, ¿no? Y sí es la forma en que dentro de tu familia y a ti te nace y lo ves bien y te sientes bien, seguir demostrando ese cariño a través del beso a nuestros familiares. Claro que sí, a cualquier persona que se deje, claro, que se deje. Sí, todo tiene que ser consensuado. Todo consensuado, exactamente. Hay que preguntar, ¿si te puedo dar un beso? No, bueno, pues ya ni modo. Sí, porque la otra fecha del 6 de julio es Día Internacional del Beso Robado. Así que ese deberían de quitarlo. 6 ya de viene julio. casi. Ese
socialmente es Yo incorrecto. digo que hay que quitarlo ya porque no hay beso robado. Ese sí es atenta contra nuestros derechos. Oigan, y viene a la mente precisamente una película que en su momento cuando salió, habla de ese beso inocente, la primera vez. Ajá. Que es My Girl, ¿se acuerdan? Ay, sí, me encanta, mi chica, primer una beso. cosa así, con Michael Culkin, justamente cuando era niño, de su primer beso, precisamente. Y de ahí yo creo que es una concepción, ese significado, esa importancia que tiene el primer beso, como en la inocencia se da todo ello. Gracias, Claudia. ¿De qué? Pues con mucho gusto. A besar. Ahí todavía pueden. Sí, sí, claro, cómo no. Oigan, y justamente en este conocer de todo un poco, vamos a ver la siguiente cápsula que está preparada por Eder Arcos, parte de este equipo de producción, donde nos va ayudando a conocer el significado de palabras e incluso el por qué se usan de una u otra manera. A continuación. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Entre Frases y Palabras? Mi nombre, Eder Arcos López. Más de una vez hemos escuchado esta palabra que bien determina lo triste que podemos sentirnos. No se recoge del diccionario de la Real Academia Española esta voz que en el español que se habla en México equivale a triste, abatido, con el ánimo decaído. Y es que tanto agüitarse, también agüitar, cuanto agüitado, escritas frecuentemente con H en vez de G, están documentadas en más de una docena de fuentes. En un artículo periodístico del Novedades, Ángel María Garibay, sacerdote mexicano católico historiador, propone un origen náhuatl para agüitarse y agüitado. Explica que ambas voces proceden de un vocablo náhuatl, huito o huito, cuya forma primitiva es huitón, donde este vocablo se usa en muchos lugares de la región central de México y significa atontado, decaído, bobo. Digamos que metafóricamente el agüitado está como el muro que se desmorona o el agua que se va saltando sobre sus diques o rotos estos. Esta es la palabra de hoy, aquí en Más Vida. Gotitas culturales para que sigamos teniendo temas de conversación realmente, que siempre se agradece esto. Sí, y siempre es importante que tengan temas de conversación. Sí, de hecho. A ver, no, mira, precisamente estaba leyendo unas investigaciones últimamente realizadas este fin de semana respecto de lo que se hace atractivo, por ejemplo, en las personas, hombres o mujeres. Y se valora mucho, en el caso de las mujeres, valoran mucho que un hombre tenga tema de conversación. Claro. Y que, más que el tema de la conversación, que sepamos escuchar. Ay, no, mira, ya te voy a decir una cosa que es el mejor afrodisíaco que un hombre puede tener. La inteligencia. Creo que tiene que ver una cosa con la otra, sí. No, de verdad. Sí. O sea, tener enfrente de ti un hombre inteligente, o sea, que... ¿Culto o inteligente? ¿O es lo mismo? No, es lo mismo. Puede ser muy inteligente y no tener cultura. Inteligente para que una mujer diga es inteligente, es alguien que puede interactuar con una mujer. ¡Claro! Así de tú a tú, ¿sí? Que no esté ahí como aquel político que tenía un apellido que se llamaba Beteta, ¿no? Que entonces le están hablando, está el tipo así, dice, oye, es más que eso, ¿no? Y la belleza, el atractivo, es eso que sale de adentro. Sí, eso es lo que hace atractiva, lo que hace la belleza de un ser humano. A ver, ¿qué te gusta más de un hombre? La personalidad. Ajá, sí, digo, claro. ¿Ya con la personalidad la tienes hecha? No, pues sí, un hombre inteligente. Arrollador. Sí. A mí en este momento, digo, a lo mejor de joven, de muy joven, no te das cuenta de eso. Ya nos vamos. Queda inconcluso este tema. Nos quedan 30 segundos todavía, pero ojo, está la inteligencia racional y la inteligencia emocional. Y me parece que esta combinación es a lo que se refieren ustedes. Okay. Pues yo sacrificaría cualquier cosa con tal, si me enamorara en este momento, de la inteligencia. Eso y después viene el beso, feliz. Y después viene el beso. Y luego viene el beso. Y luego el beso robado. Que dijeron que eso ya no hay que tener. Bueno. Tiene que ser con permiso, con consenso. Así que, con permiso de ustedes, nos pasamos a retirarnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Noches. Gracias.